Shabbat Shalom Leculán, amados Ajín Behayot, acá presentes, y los Ajín y Hayot que pues, nos ven en diferido a través de las redes sociales. Un saludo desde acá, desde El Salvador, del departamento de Santa Ana. Esta es la Quejilá, nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, impartiendo lo que son enseñanzas de raíces hebreas, como se conoce como halajá, enseñanzas de Torah. Es un honor una vez más estar acá, lo que es enseñando y aprendiendo al mismo tiempo, ¿verdad? Porque de eso se trata. Estamos en lo que es la enseñanza que corresponde a este Yom Shabbat, a este séptimo día de reposo. Hoy nos corresponde lo que es la parashá, la porción semanal de este Yom, que es la parashá número 48. Número 48, que es Shoftim, jueces. Eso quiere decir la palabra hebrea, Shoftim, jueces. En estas parashot es cuando más uno aprende bastante. A veces uno dice solo lectura, pero si no leemos, ¿cómo vamos a aprender? Y de eso se trata, ¿verdad? Todos estar a un mismo nivel, aprender todos juntos, en Ejad, para que nadie nos engañe, ¿verdad? Para que nadie nos diga, sino verlo con nuestros propios ojos, porque así el Abacadosh lo ha permitido. Esta parashá va desde Devarim, conocida como Deuteronomio 16-18, hasta lo que es Devarim 21-9. Y la Haftará, lo que es la reconfirmación, vamos a tener la lectura de Ishayahu, Isaías 51-12, Isaías 53-12. También algunos pasuquín de Matías 5, Hechos 3, en adelante. Esta parashá trae bastantes cosas porque habla de lo que son los jueces. Ser un juez en esta tierra no es nada fácil. Peor aún si es una persona que está guardando Torah, está ya en raíces hebreas. No puede ser fácil, ¿verdad? Y si se le da la oportunidad de ser un juez, pues tiene que actuar conforme a la dabar de Yahweh, ¿verdad? Porque si no, todo esto, todas las injusticias se le van a demandar con todo el peso de la Torah. Así que es bien delicado. 16-18 del libro de Devarim dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades de Yahweh, que Yahweh, tu Elohei, te dará en tus tribus, los cuales juzgarás al pueblo con justo juicio. Oiga bien, con justo juicio, dice. O con juicio justo. Esta parashá es la administración de la justicia. La administración de la justicia. ¿Por qué motivo? Es un mandato que de parte del Abba Yahweh que le da a Moshe y le dice que reúna jueces y oficiales. Pondrás en cada ciudad que Yahweh tu Elohei te dará en todas tus tribus, dice, los cuales juzgará al pueblo con justo juicio. Entonces no es nada fácil, ¿verdad? Veamos que esto viene desde tiempos antaños. Viene desde tiempos antaños. Desde que el pueblo de Yahweh
después de la salida de Misraín de Egipto, de ahí para acá, se le da la instrucción a Moshe. Se le da la instrucción a Moshe que reuniera jueces y oficiales. Vemos en nuestro tiempo actual, vemos que un tribunal está conformado por sus jueces, sus oficiales, pero todo esto va paralelamente. El juez debe de trabajar juntamente de la mano con sus oficiales. Un juez por sí. ¿Cuál es el cargo de él? Juzgar. Juzgar, dictar sentencia, pero siempre, como dice la Torá, con sano o con justo juicio. O sea que, en pocas palabras, esto no es nada fácil. No es fácil, ¿verdad? Un juez es una persona que ha recibido autoridad para pronunciar sentencia. Para pronunciar sentencia de acuerdo a la Torá, sobre todas las obras o palabras de otras personas. Un juez tiene que condenar al culpable. Y no solo condenar, sino también absolver al inocente. Absolverlo de toda culpa. Porque para eso son los jueces. Pero ahora en día, ¿qué pasa? Ahora en día, ¿qué pasa? Yo le decía a Micalá, ahora lo condenan a alguien con solo que se robe algo minucioso, le ponen de 3 a más años de cárcel. Pero a una persona que verdaderamente ha cometido delitos solo paga y sale. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que la justicia acá en la tierra no es nada recta, ¿verdad? Nada. Pero veamos también en lo que es los tribunales. Manejan la Biblia, ahí la tienen. Y hacen un juramento también, según la Biblia. Pero si nos ponemos a leer exactamente lo que la Torá demanda, o es decir, de cómo uno debe de juzgar, no se está haciendo conforme a la Torá. O la gente lo conoce como Biblia, ¿verdad? Pero no se está haciendo así. Por eso les decía al principio, si una persona que está en raíces hebreas se le da la oportunidad de tener este cargo como juez, no le sería nada fácil. Porque entonces sí verdaderamente se tiene que regir conforme lo que dice la Torá, no lo que uno dice, ¿verdad? Porque a nuestro juicio, pues claramente lo dice la Torá, que hay muchas cosas que a nuestro parecer nos parecen bien, pero al final, si es fuera de Torá, es camino de muerte. Así es de que hay que tener cuidado como uno da un veredicto también, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Entonces dijimos, ¿qué es un juez? ¿Qué es un juez? Un juez es una persona que ha recibido autoridad para dictar sentencia y al mismo tiempo absolver al inocente. Los oficiales son los que ejecutan órdenes del juez. Y ya lo hemos visto, ¿verdad? Acá en la tierra nosotros vemos todo eso. Que lo que es la autoridad policial pues va de la mano con los jueces. Va de la mano. No pueden ir estos separados. En todas las ciudades, imagínense, este es un dato. Anteriormente, en lo que es Israel, en todas las ciudades habían tres tipos de tribunales. 3 tipos. Uno con 3 jueces. Había otro que tenía 23 jueces. Y luego había el tercero que era conformado de 71 jueces. 71. Pero también en lo que es Jerusalén, lo que la gente conoce como Jerusalén,
Habían tres tipos de tribunales también, pero estos eran 2 de 23 jueces y uno de 71 jueces, en el cual el sumo sacerdote era el líder principal. A este último se le conoce como el Sanedrín. La gente ha oído hablar bastante de eso, ¿verdad? El Sanedrín. Todo lo que era el Sanedrín era conformado por todos los jueces. Se reunían en diferentes sinagogas para dictar sentencia. Acordémonos también que este Sanedrín fue el que acusó a Mashiach también, ¿verdad? Lo acusó. A pesar de que Mashiach es el único juez justo que existe, ha existido y existirá. Así es de que vamos a leer, pasamos a lo que es el 16-19. Luego la Torá nos habla de que no tuerzas el derecho, dice. No hagas excepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos también. Entonces vemos acá claramente que la Torá nos advierte de eso también. Nos advierte que una persona como juez no puede torcer el derecho. O sea, ni hacer excepción de personas, ni mucho menos aceptar soborno de alguien, ¿verdad? No puede. Pero ¿qué es lo que vemos actualmente? ¿Qué es lo que más se ve? Si nosotros vemos que la Torá nos dice, no hagas esto, la persona lo hace. Pero como hemos dicho, una persona que está fuera de Torá, ¿cómo nosotros conocemos que algo es pecado? ¿Cómo lo conocemos? Si no tuviéramos la Torá o aunque sea no conociéramos lo que la gente conoce como los 10 mandamientos, ¿conociera usted verdaderamente qué es realmente pecado? No conociéramos. Pero como tenemos los 10 mandamientos, hemos leído esa misbah, sabemos qué es pecado. Y por ello nos guardamos también, ¿verdad? Nos guardamos. Entonces, 16-19 dice, para no torcer un veredicto no se puede seguir la justicia que le parezca bien al hombre, sino la que Yahweh manda en su Torá. Es lo que decíamos, que verdaderamente a nuestro corto o a nuestro escaso entendimiento podemos dar un veredicto que tal vez no es el justo, no es el que demanda la Torá, sino que tal vez nos ponemos a dictarle sentencia a alguien a nuestro juicio, ¿verdad? Que porque nosotros creemos que así es y así va a ser. Pero estamos dejando a un lado la riqueza que es la Torá, la verdadera enseñanza, la verdadera instrucción, que eso es Torá, instrucción. No es ley como la gente lo llama, ¿verdad? Torá, instrucción, son los 5 libros de Moshe, que es lo correcto en el hebreo, la gente lo conoce como Moisés, ¿verdad? Pero en el hebreo es Moshe, son los 5 libros. Lo que le llaman el Pentateuco también, comprendido desde el libro de Bereshit, mal llamado Génesis, hasta este libro que estamos leyendo, que es de Barín, Deuteronomio. Eso es Torá. Es la instrucción que se le dio. Esa es la instrucción que nuestro Elohim le dio a Moshe, escrito en las 2 tablas, ¿verdad? Las 2 tablas que la gente conoce como las 2 tablas de la ley. Pero a través de la Torá hemos visto que no es ley. Y eso está hasta en las Biblias también. No es ley.
sino es instrucción. Es decir, es un conjunto de leyes. Así de que eso es Torah. Luego está una palabra hebrea que dice mishpat. Se recuerdan que tuvimos una parashá que se llamaba mishpatim, que era estatutos, decretos. Pero esta es una palabra hebrea que ha sido traducida como justicia o juicio. Mishpah. Vamos a leer Romía, Romanos 2:20, Romanos 2:20, y vamos a leer el 7, 7 y 12. Romanos 2:20. No está el otro micrófono ahí para que alguien me lea esos pasuk. Romanos 3:20 dijo. 2. 20. Un instructor para el que está espiritualmente sin conocer y maestro de niños, ya que en la Torah tienes el cuerpo de la sabiduría y verdad. 7 y 12. De Romanos siempre. Entonces, ¿qué diremos? ¿La Torah es pecaminosa? Yahweh no lo permita. Más bien, la función de la Torah es que si en ella yo no hubiera sabido lo que es el pecado, por ejemplo, no habría yo estado consciente de lo que la codicia es sin la Torah. ¿Qué dice? No codicies. Lo que acabamos de leer, ¿qué es lo más importante en la Torah? Y lo dice Romillá, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante de la Torah? Lo más importante dice que es la justicia. La justicia, la rahamín y la emuná. Lo que la gente conoce como fe, ¿verdad? Fe, confianza y justicia. Son 3 puntos bien importantes de lo que es la Torah. Y eso es lo que nos dice la Torah, ¿verdad? Perseguir primeramente el reino de Yahweh y su justicia. Porque de ahí lo demás se nos será dado por añadiduras. Entonces, verdaderamente, ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia? ¿Qué es la emuná? ¿Qué es la rahamín? No suena. 1, 2, sí. Vaya la pregunta. ¿Qué entendemos nosotros por justicia? ¿Qué entendemos por rahamín? La gente lo conoce como misericordia. ¿Y qué entendemos por fe? Son 3 puntos. 3 puntos bien importantes. Eso es lo que decía Romanos 2:20. Que lo más importante de la Torah es la justicia.
Luego el 7:7 decía que cómo nosotros conocemos que algo es pecado. ¿Cómo conocemos nosotros eso? Porque tenemos los misbot que se le fueron dados a Moshe. Es decir, tenemos la Torá y por eso lo conocemos. Pero al principio decíamos que hay una palabra hebrea que es mishpah, que es traducida como justicia o juicio. Justicia o juicio. ¿Cómo nosotros llegamos a alcanzar o decir, tener el entendimiento de justicia? Cuando conocemos los misbot. No solo los 10 que se conocen, sino son 613 mandamientos encontrados acá en la Torá. Imagínense que solo en el libro de Devarim, Deuteronomio, se encuentran más de 204. Solo en el libro de Devarim. Y de ahí en el libro de Levítico encontramos más. Encontramos más mandamientos. Entonces, ¿cómo logramos entender nosotros qué es justicia? ¿O qué es fe? ¿Qué es emuná? Cuando logramos entender la Torá. Cuando dejamos todo lo malo que nos habían enseñado en las religiones y volvemos a la Torá. Eso es fe. Porque reconfirmamos lo que la Torá dice, lo que está escrito acá en los 5 libros de Moshe. Lo reconfirmamos y lo creemos. Por eso muchas veces nosotros vemos que la gente se confunde al decir de que cree. Y lo hemos oído, ¿verdad? Que la gente, a pesar de que no se congrega en ninguna religión, pero dice yo creo en Dios. Y así lo dice. Yo creo y temo. Pero ahora volvemos al punto, que es creer. ¿Qué es creer en un ser superior? En este caso, para nosotros que hemos conocido verdaderamente el verdadero nombre, ¿qué es creer? Pues creer es solo creer de que existe alguien arriba de mí y solo por eso es creer. No es así, ¿verdad? Yeshua decía, si creen en mí, crean a Moshe. Créanle a Moshe porque él habla de mí. Es decir, creer a la Torah. Eso es creer. Seguir los pasos de Mashiach. Muchas veces nosotros solo decimos creemos en Elohim, creemos en Yahweh, pero muchas veces no hacemos lo que la Torah dice. Es más, ni conocemos los mandamientos. Se nos queda atrás un punto bien importante que es amar al prójimo. Solo póngase a pensar cuántos estaremos amando a nuestro prójimo. ¿Cuántos? Yo a veces le comento a mi esposa y le digo, muchas veces nosotros decimos creemos, pero si una persona va donde el vecino y le dice tengo hambre, es raro quien verdaderamente se va a quitar el bocado de la boca y se lo va a dar. Es bien raro. Es raro. Más sin embargo hay personas, pero son pocas, ¿verdad? Pero amar a nuestro prójimo no solo es darle de comer, no solo es vestirlo, no solo es calzarlo, sino que es darle de comer de esta davar, de la Torá, enseñarle, darle a conocer de lo que usted ha logrado entender por gracia, por rajen, por rajamín, por pura jesed de nuestro Abba. Entonces, la Torá nos dice, si por gracia recibís, hay que dar de gracia también. Entonces, lo más importante de todo esto es
llevar la Torah. Y es por eso que estamos acá, transmitiendo lo que es la Dabar de Yahweh, que ha estado escondida por más de 2000 años. Y que estamos en el momento, en el tiempo de la restauración. La restauración de todas las cosas, de todo. Cuando decimos en la restauración de todas las cosas, es decir, dejar atrás todo y volver a aprender. No es fácil, ¿verdad? Dejar de aprender algo que usted ya aprendió y para volver a comenzar no es fácil. Verdaderamente no es fácil. Pero de eso se trata Raíces Hebreas. Para entender verdaderamente desde un punto, o es decir, desde una perspectiva hebrea. Porque verdaderamente ya lo hemos visto, ¿verdad? Que leer algo o entender algo desde una perspectiva hebrea no tiene nada que ver con lo que es romanismo, ¿verdad? Con lo que nos han enseñado. No tiene nada que ver. Porque una palabra hebrea no tiene solo un significado, sino uno o más. Por eso que el lenguaje greco-romano se queda corto, ¿verdad? Hay muchas cosas que no se entienden en las Biblias, no se entienden. Pero en lo que es la Torá, o de la perspectiva hebrea, sí se entiende mejor. Y hay un montón de puntos, hay un montón de cosas. Pero volviendo a lo que es justicia, volviendo a lo que es emuná, hay una sola justicia, una sola. Hay una sola justicia y no cualquiera, sino que una justicia verdadera. Una justicia verdadera. Y esa justicia ha sido revelada de dos maneras en la Torah. De dos maneras. Una es Moshe o Moisés. Y la otra es Yahshua mismo. De dos maneras. No nos vayamos a confundir al creer de que son dos justicias diferentes. No. Sabemos que la Torah es la Torah escrita y Yahshua es la Torah oral. Pero es la misma Torah. Es la misma. Por eso decimos que esa justicia ha sido revelada de dos maneras. En Moshe fue revelada primeramente. Porque a él se le dio la Dabar, ¿verdad? Para que fuera conocida hasta estos tiempos. Y lo que les decía en una parashá pasada, en el milenio no vamos a escuadriñar ni aprender otra cosa que no sea Torah. ¿Por qué motivo? Porque Yahshua es la Torah oral. Y qué mejor que aprenderla con nuestro maestro, ¿verdad? Qué mejor. Más ahora nosotros lo que hacemos es solo ser voceros de la Dabar. Voceros. Porque eso es lo que quiere Yahweh. Levantar gente que lleve esta Dabar a todas partes del mundo. Que se conozca. Porque veamos que desde la salida de Misraín de Egipto, lo seguimos diciendo. ¿Cuál ha sido siempre la mentalidad de Yahweh? ¿Cuál ha sido? La mentalidad de él siempre ha sido darle a conocer a su pueblo primeramente su nombre y luego la Dabar, que en este caso es la palabra, es la Torah. Y ese es el plan de Yahweh, que se conozca en todo el mundo. Mucha gente dice, sí, pero yo ya he escuchado, ya he oído todo eso, pero
pero lo que ha escuchado es Biblia, ¿verdad? No es Torah. Sí, verdaderamente en las Biblias está todo esto, lo que estamos hablando aquí, pero como hemos dicho, se queda corto porque le han metido bastante palabras grecorromanas que nos han hecho creer que así es, pero verdaderamente hay muchas cosas que no son así. Y eso es lo que vamos a aprender con lo que es la Torah. Y como les decía, desde una perspectiva hebrea. ¿Por qué razón? Muchos de los que nos están viendo, nuevos que se nos están agregando, nuevos, pueden decir, pero es que yo no soy hebreo. ¿Por qué tengo yo que aprender algo hebreo si yo no soy hebreo? Yo soy salvadoreño. Y me lo han dicho también. Cuando yo he compartido esta vara, alguien me dice, ¿pero por qué raíces hebreas? Pues porque acaso sos hebreo si vos sos salvadoreño. ¿Por qué tenés que andar metido en eso si sos salvadoreño? Aquí has nacido. Pero ahí veo yo y digo, verdaderamente no se ha comprendido, ¿verdad? Lo que es la davar, no se ha comprendido. Porque sí es cierto, yo puedo ser salvadoreño, pero acordémonos un punto bien importante, y esto tiene que ver con lo que es nuestra salvación. El maestro es hebreo. La Torah nos dice de que nació en Israel. Él nació en Israel, creció en Israel. ¿Y a dónde fue ejecutado? En Israel. Leamos la escritura. ¿Por qué pueblo dice que él viene? ¿Por qué pueblo viene él? ¿Acaso viene por todo el mundo? Y ya lo hemos leído. Dice que él viene por un remanente, viene a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así lo dice la Torah. Porque él dice que no ha sido enviado sino a las ovejas perdidas. ¿Y quiénes son las ovejas perdidas? El pueblo de Israel mismo, que ha sido esparcido en todo el mundo. Y a eso es lo que él viene a recoger. Por eso es que ha surgido raíces hebreas en este tiempo. Del 2008 para acá se está anunciando esta Torah, que ha tenido cumplimiento en Ezequiel 4:4. Ahí tiene cumplimiento el surgimiento de lo que es raíces hebreas. No es una religión más. Acordémonos bien que a Israel, a la casa de Israel, a la casa de Judá, se les dio un castigo por haber desobedecido. A Judá se le canceló, se le terminó ese castigo luego, ¿verdad? Pero a Israel no. A Israel, es decir, a las 10 tribus de Israel, no se les venció el castigo, sino hasta en el año 2008. Hasta ahí se le venció el castigo. Hasta 2008 se le venció el castigo a la casa de Israel. Y es por eso que estamos anunciando esta palabra como cumplimiento de Ezequiel 4:4. Por eso muchas personas se admiran, ¿verdad? Muchas personas se admiran. Pero lo que estamos haciendo acá solo es dándole cumplimiento a lo que es la escritura, a lo que es la Torah. Y estamos acá por un propósito: anunciar su nombre. Ese es el propósito. Entonces volvamos a lo que es la parashá. Regresamos a lo que es la parashá. Estábamos en lo que es la justicia, ¿verdad?
Por eso nos metimos a tocar más allá del punto, porque hablar de Yeshua, yo le digo que comienzo desde la mañana y le aseguro que llego hasta el siguiente día. Sí. Tengo una enseñanza que se llama todo sobre Israel, todo sobre Yahweh y Mashiach, que es el mismo. Todo desde una perspectiva hebrea. En esa enseñanza se puede comprender todo lo que es acá la escritura, es la esencia. Ahí está comprendido todo eso. Entonces dijimos que hay una sola justicia, ¿verdad? Que esa es Mashiach, pero revelada en dos. Se le fue revelada a Moshe y la venida de Mashiach, que es la segunda venida, que es la segunda manifestación, ¿verdad? Mire, cuando nos metemos a escuadriñar Torah, encontramos muchas cosas que decimos y hasta nos quedamos, como quien dice, admirados, ¿verdad? Porque tanto tiempo ha estado todo esto acá, oculto, que solo lo leemos de corridito y no se entendió, ¿verdad? Moshe, el mal llamado Moisés, ¿verdad? Pero la gente sí lo conoce. Moisés. Hemos visto a través de la Torah que es un prototipo de Mashiach, ¿verdad? La gente lo conoce del Mesías, pero no, lo original en el hebreo es Mashiach. Porque las palabras hebreas tienen un significado limpio. Un significado, en el hebreo le decimos nosotros Kadosh. Kadosh es apartado, puro, limpio. En el idioma hebreo no hay palabras sucias. No hay palabras sucias. En cambio, en el idioma griego o grecorromano hemos visto de que el 90% de todas las palabras que decimos, si no son sucias, exaltan a un demonio. Y esto es así. Imagínense nosotros a veces, solo porque nos dicen, así le pusimos a algo y lo decimos. Por ejemplo, tabernáculo, es una palabra sucia. Pero para eso es de profundizar más, ¿verdad? Y hay muchas cosas más. Por eso decimos que la palabra, lo que es el idioma hebreo, es puro. Es el idioma de nuestro Moré, de nuestro maestro. Y es por eso que nosotros tratamos de despojarnos de todo ese palabrerío soez, ¿verdad? Porque en Oseas 2:16 y 17 dice todo eso, ¿verdad? En el 17 dice que Él nos va a quitar toda palabra sucia de nuestra boca. Y entonces, si nos va a quitar toda palabra sucia, nos está diciendo que el idioma que vamos a hablar es el hebreo. Porque no puede haber palabras. No puede haber palabra limpia en otro idioma, sino en el idioma que es de nuestro maestro. Por eso les compartía de que, bueno, y los que ya tenemos bastante de estar acá, ¿verdad? Han visto de que Moshe es un prototipo de Yeshua, de Mashiach. Veamos todo lo que padeció Moshe, lo padeció el maestro también. Acordémonos que por eso la palabra hebrea Moshe quiere decir sacado del agua, ¿verdad? Imagínense que cuando en las condiciones que nació Moshe, en ese tiempo que él nace, no había un decreto de parte del Paró, de Faraón, que en ese tiempo no podía nacer ningún varón porque lo mataban.
solo hembras, solo niñas nacían, ¿verdad? Solo esas les perdonaban la vida. Imaginen las condiciones que nace Moshe justamente cuando estaba ese decreto y todo lo que tuvo que pasar para que este varón llegara a ser un naví, un profeta de nuestro Abba Yahweh. Imagínense todo lo que tuvo que padecer, ¿verdad? Acordémonos otra cosa. Cuando iban a hacer Yahshua también, lo querían matar. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo el rey estaba con el temor de que iban a hacer otro rey, porque así decía la gente, ¿verdad? Van a hacer otro rey y lo iba a destronar a él. Entonces padeció también todo eso. Tuvo que la madre de Yahshua llevarlo, sacarlo de ese lugar para que él viviera. Pero era mentira, ¿verdad? No, aunque hubieran querido atentar con él, no hubieran podido, pero sí lo que vemos ese punto que es un prototipo también. Luego cuando Moshe también es señalado como se le es dado el honor de llevar la dabar, es enviado al pueblo de Israel para llevar la dabar. Nadie le recibía también, nadie le recibió. ¿Se acuerdan que ni siquiera el mismo hermano lo recibía? En este caso a Aarón, ¿verdad? No lo recibía. Nuestro Abba lo manda al paro que le dijera ciertas cosas también y tampoco lo recibió, ¿verdad? Cuando fue la primera venida de Mashiach acá a la tierra, no lo recibieron también, ¿verdad? Porque la dabar es clara cuando dice que, bueno, en las traducciones de la Biblia dice a los suyos, ¿verdad? A los suyos vino, más ellos no le recibieron. Pero la Torah no dice eso. La Torah es más amplia y la Torah nos dice a los de su oficio vino, es decir, a los de Yahudá, porque acordémonos que Mashiach es de la tribu de Judá. Entonces cuando dice a los de su oficio, está diciendo que a los de esa tribu venía él, pero ellos no le recibieron. Pero entonces tampoco es cierto que nadie le recibió, ¿verdad? Porque muchos se confunden en eso, que porque ese verso dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, quiere decir que nadie le recibió, dice, pero no es así. No es así. Solo imagínense los 5,000 personas que él les dio de comer. No le recibieron. ¿A cuántos él sanó y no le recibieron? ¿Qué dice usted? ¿Le recibieron o no le recibieron? ¿Cómo no recibir a alguien que usted de repente estaba ciego y le devuelve su vista? No lo recibiera en ese tiempo. La Torah nos relata que habían paralíticos, dice, y él los sanaba también. Y es más, dice que en el día de reposo en Shabbat, hasta le reclamaron eso, porque hasta en día de Shabbat sanó a alguien. Y dígame, esa persona no le recibió. O sea, por eso les decía que la Torah desde una perspectiva hebrea es más amplia, no se queda corta. Pero si lo vemos desde una perspectiva de lo que es Biblia o lo que es teología, ¿verdad? Quedamos más cegados de nuestro entendimiento, no nos da lugar a querer escuadriñar más, porque la Torah eso nos manda, ¿verdad? Escuadriñar las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Lo que escribió Moshe. Esas son las escrituras. Desde el Bereshit, mal llamado Génesis, hasta Devarim y toda la Torah. Porque es cierto que no se lee solo en el Antiguo Pacto, porque el Antiguo Pacto, mal llamado Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, la gente le llama así al Nuevo, ¿verdad? Pero no es Nuevo Testamento, sino es Nuevo Pacto y Antiguo Pacto.
Pero para leer el nuevo pacto, es decir, el nuevo pacto es una reconfirmación de lo que es el antiguo pacto. Porque todo lo que leemos acá nos transporta automáticamente a lo que es el nuevo. Pero la gente hoy en día no quiere leer el antiguo, porque eso ya está abolido, dice. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice la gente o lo dice la Torá? Sí, porque ¿qué dice la Torá del antiguo pacto? Y Yeshua lo dijo, ¿verdad? Que él no ha venido a abolir Torá, dice. No ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Está abolida la Torá o está en plena vigencia? Bueno, yo me pregunto, cuando en el milenio, ¿qué vamos a leer? Pues? ¿Qué vamos a aprender? Torá. Y que esto sigue. Porque esta es la vida. Esta es la vida. Este es el maná. El maná que cayó del cielo, dice la gente, ¿verdad? Pero verdaderamente es la Torá que se le dio de los chamaín a Moshe, ¿verdad? Escrita en 2 tablas. Y que hoy en día tenemos el privilegio de leerla, ¿verdad? De conocer de nuestras raíces. Y no solo ahí, escuadriñarla, aprender todos juntos y enseñar también, ¿verdad? Para eso es. Leamos Romanos, Romillá 3:21. Romanos 3:21. Si alguien lo tiene, que me lo lea, por favor. Romillá 3:21. Romillá 3:21. Pero ahora, muy aparte de la Torá, la manera de Adón Yahweh para hacer que la gente sea justificada ante él ha sido evidente. Además, que la Torá y los profetas son edut de esto. 3:21. Pero ahora aparte de la Torá, eso. Imagínense, dice, aparte de la Torá. No dice al contrario de la Torá, ¿verdad? No dice al contrario de la Torá, sino aparte de la Torá, queriendo decir que la Torá manifiesta la justicia de Yahweh y además Yahshua manifiesta la misma justicia de una forma diferente, pero no es otra justicia. Sino diferente, pero no es otra justicia, es la misma. Es otra justicia, dice Mashiach mismo. Mashiach es la justicia de Yahweh. ¿Cuántos han leído eso? Que Mashiach es la justicia de Yahweh. Por eso nosotros decimos y lo creemos y lo afirmamos, porque la Torah sí lo dice, ¿verdad? De que no hay 2, ni 3, ni 4, ni 5 dioses. O sea, dioses hay un montón, pero verdaderamente el nombre o del dador de la vida es uno solo. No creemos en 2 ni 3, sino solo en uno. Sabemos que Yahweh fue manifestado en carne, ¿verdad? Y por eso le conocemos como Yahshua, que vino. ¿Pero quién vino? Él mismo, manifestado en carne. Por eso leemos nosotros Devarim 6:4, ¿verdad? De Deuteronomio 6:4 lo declara. Escucha Israel, dice Yahweh nuestro Elohim, uno es. Uno.
Por eso no hay que confundirse, ¿verdad? Que no son muchos, sino pedirle. Por eso Mashiach, cuando andaba aquí en la tierra, decía: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Por qué decía él eso? ¿Por qué decía él eso? Porque verdaderamente andaba él mismo en la tierra, pero como hombre, ¿verdad? Como hombre. Pero el Rúa, el aliento de vida, se había quedado ahí arriba, ¿verdad? Ahí estaba. Por eso, imagínense que solo en el principio, en lo que es Bereshit, lo que es mal llamado Génesis, en los primeros versos 1, 2, 3, encontramos, ¿verdad?, que ahí dice que el mismo Yahweh es Yeshua. Porque dice que cuando estaba construyendo el mundo, la tierra, porque dice que estaba desordenada y vacía, ¿verdad? En algunas traducciones aparece que y el espíritu se movía sobre las aguas. Pero lo correcto en el hebreo es: y el Rúa de los índices se movía sobre la faz de las aguas. Pero ¿qué es el Rúa? ¿Qué es el Rúa? La palabra hebrea Rúa lo traduce como aliento, el soplo de vida de Yahweh. El aliento mismo era Yeshua. Por eso decía que el Rúa se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Entonces, Mashiach mismo es la justicia de Yahweh. Es la justicia de Yahweh. Es decir, su mano derecha, ¿verdad? Cuando Yahweh dice: lo hice con mi mano derecha, ejecuté esto con mi mano derecha, Él lo está diciendo: lo hizo Yeshua, es decir, lo hice yo mismo. Y eso lo reconfirma, veamos Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. Si alguien lo encontró antes que yo, que me lo lea. Primera de Corintios 1:30. Es su quehacer que ustedes están unidos con el Mashiach, Yeshua, el cual de parte de Adón Yahweh es sabiduría para nosotros y justificación, Kedushá y salvación también. Lo voy a leer acá en la Torah. Dice: más por Yahweh están ustedes en Mashiach Yeshua, el cual nos ha sido hecho por Elohim, por sabiduría, que es Jotma, justicia, es Sedaká, apartamiento, purificación, es la Kedushá, la redención. Para que, como está escrito, dice, que se alaba, el que se alaba, alábese en conocer a Yahweh. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Son dos revelaciones. Son dos revelaciones. Justicia. Es decir, son dos revelaciones de justicias. Uno, la Torah y Mashiach. Y eso es lo que conocemos, ¿verdad? Eso es lo que verdaderamente nos tiene que importar, esas dos justicias. Una manifestada en lo que es la Torah escrita, y esperamos la Torah oral, ¿verdad? Estamos esperando la Torah oral.
que por cómo se ve el tiempo, está cerca, ¿verdad? Está cerca. Entonces, son dos revelaciones de justicia, la Torá y Mashiach. Son dos, pero es la misma, es la misma. Acordémonos, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Que dos es mejor que uno. Dos es mejor que uno. Por eso estamos acá, ¿verdad? Que imagínese, usted puede leer la Torah y a usted alaba le puede revelar algo que tal vez yo no lo veo, no lo entiendo, ¿verdad? O a mí no se me ha sido revelado. Pero a usted sí. Por eso decimos dos es mejor que uno. Al decir eso no nos vayamos a confundir que, bueno, está el Padre y está el Hijo, dice. Sí, pero es el mismo. Por eso decimos que dos es mejor que uno, ¿verdad? Solo que uno manifestado en Rúa, en espíritu, y el otro en carne. Pero no son dos cosas diferentes, sino lo mismo. Entonces nos quedamos que dos es mejor que uno, Torah oral y Torah escrita. Veamos lo que dice el Perec, el capítulo 17.1 del libro de Devarim. Pasamos al 17.1. Acá nos está dando otro mandamiento, otro misbot. Al decir no, está diciendo no lo hagas, y es un mandamiento de parte de Yahweh. No ofrecerás en sacrificio a Yahweh tu Elohei, buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Yahweh tu Elohei. No ofrecer nada que sea inmundo, ¿verdad? En la parashá anterior se dio el listado, ¿verdad?, de los animales o de la alimentación kosher, de la alimentación pura y de la alimentación que nuestro Elohim nos manda a no comer, ¿verdad? Usted ya sabe qué animal usted puede comer y cuál no. Entonces imagínese que usted le sacrifique eso a Yahweh, es abominación. Hay un punto bien importante, lo vamos a ver acá. Acordémonos cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, al hijo, ¿verdad? Pero no lo hizo. ¿Por qué cree usted que no lo hizo? ¿Por qué cree? Isaac no podía haber sido un sacrificio para Yahweh. No podía haber sido. Aparte de que Yahweh estaba, como le dijera, probando a Abraham, si el verdadero ajaba hacia él, ¿verdad? Aparte de eso, Isaac no podía haber sido un sacrificio para Yahweh. ¿Sabe por qué? Porque no era perfecto del todo. No era perfecto. Pero sí hay alguien perfecto. Sin embargo, hay alguien que es sumamente perfecto. Y ese sí fue el verdadero sacrificio, ¿verdad? Es el de Mashiach. Ese sí. Porque dice la Torah que es varón que no se le encontró falta ni pecado alguno. Y era perfecto para remisión de pecados o de toda culpa, ¿verdad? Es cierto que ya Yahshua ya hizo todo por nosotros. Él pagó por los pecados de Israel, por los pecados de las 12 tribus de Israel. Pero eso no quiere decir que no vamos a hacer nada, ¿verdad? Porque muchos se confunden al decir de que porque aquel ya lo hizo todo, dicen algunos en la cruz,
ya no hay que hacer nada. Somos salvos, siempre salvos. A pesar de que usted ande pecando, dice, siempre somos salvos. Pero no hay que confundirnos ni tampoco confiarnos de todo, de eso, ¿verdad? Es decir, de lo que piense nuestro corazón. Porque sabemos que en esta parashá viene comprendido eso, de no apartarse del camino ni a izquierda ni a derecha. Pero nuestro corazón nos puede apartar a la izquierda. Entonces, hay que tener bien en cuenta todo eso, que si bien es cierto, tenemos la verajá, ¿verdad? La bendición de ser parte del pueblo de Israel, de estar luchando en un remanente que Él está levantando. Es bien importante, pero no porque yo lo haya querido, ni porque usted lo haya querido, sino porque Él así lo quiso. Dice que el que le exalta es la persona que Él ya eligió desde el principio de la creación del mundo. Él dice que ya estaban los nombres de cada uno escritos desde el principio de la fundación del mundo. Somos nosotros. Pero también podemos ser borrados. ¿Sí? Podemos ser borrados también. Acordémonos de que el que es hijo de Él lo disciplina, pero el que no es hijo, pues, cada quien tiene libre albedrío, ¿verdad? Y vemos tanta gente hacer un sinfín de cosas que a los ojos de nuestro Creador no es bueno, ¿verdad? Pero más sin embargo el mundo lo ve como bueno. Pero no es así, ¿verdad? Así que hay que alegrarnos, porque tenemos la oportunidad, ¿verdad? de estar acá. Aparte de impartir lo que es Torah, aprender también. Porque de esto, recordando, ya estamos en el último libro de lo que es las parashá del libro de Devarim, pero vamos a volver a comenzar. Y porque les estoy hablando de esto, no quiere decir que tal vez cuando llegue tal vez a esta otra parashá, bueno, si tengo la oportunidad de dar la misma parashá, yo les voy a decir lo mismo. El Abba siempre a uno tal vez ya trae qué es lo que va a decir conforme a Torah, ¿verdad? Sin salirse de Torah. Pero de repente el Abba le cambia las palabras a uno. Se las cambia. Porque de eso se trata, ¿verdad? No decir lo que yo piense ni lo que yo crea, sino lo que ya está escrito desde hace más de 2000 años, ¿verdad? Ya está escrito. Y solo lo que estamos haciendo nosotros es siendo bocinas nada más. Siendo bocinas. Voceros de la Dabar, porque si no la digo yo y usted, ¿quién la va a decir? Muchos allá afuera no conocen qué es raíces hebreas. Si bien es cierto, hay bastantes congregaciones en todo el mundo, porque ya el remanente de nuestro Abba ya está siendo levantado, ya está siendo levantado no para los cielos, ¿verdad? Sino, es decir, apartado. Apartado, Él sabe, Él tiene un lugar especial. Pero sí, si nos metemos a lo que es, solo imagínese en un canal en YouTube, en la red social de YouTube, usted se mete, usted busca raíces hebreas, va a encontrar en todo el mundo. Solo acá en México hay varias quejilot, en España, Honduras, Estados Unidos, un montón de lugares que esta Dabar está llegando. Solo en Honduras dicen que en 14 departamentos hay una congregación de raíces hebreas. Solo ahí. Imagínense, en Guatemala hay también. Acá en El Salvador hay bastantes congregaciones también. Hay bastantes. Imagínense, nosotros prevalecemos acá, ¿verdad? Porque acá vino la Dabar, ¿verdad? De Yahweh, y pues
seguimos, no nos, no nos hacemos a un lado ni nos quedamos callados, ¿verdad? Sino que hasta que nuestro Abba así lo quiera, pues hasta ahí vamos a llegar, pero mientras tanto seguimos anunciando, seguimos. Entonces nos quedamos en que Isaac no podía haber sido, ¿verdad?, esa ofrenda, ese sacrificio perfecto, porque no era perfecto del todo, ¿verdad? La Torah a nosotros nos dice que como seres humanos no hay ninguno perfecto, ni justo, sino solo uno, pero no es humano, ¿verdad? Sino sabemos que es Yeshua, es Mashiach el único. Por eso él dice que fue, él puso su vida para pagar por nuestros pecados, ¿verdad? Porque él sí es justo, él es perfecto, es el único que había digno de este sacrificio. Por eso hay que entender que Mashiach vino por primera vez a la tierra. Primeramente él dijo, ¿verdad?, que venía a los de su oficio, ¿verdad?, a los de su tribu, a los de Yahudá, pero siempre con un propósito. El Abba ya sabía de que aquí en la tierra no hay nadie perfecto y que solo él lo podía hacer. A veces yo me quedo admirado de cómo él Abba poner su vida, siendo él el creador de todas las cosas, ponerla, no darla, ¿verdad? No, o sea, la da, pero porque él así lo ha querido, así lo quiso, porque nadie se la quitó, ¿verdad? Muchos dicen, los judíos mataron a la congregación, las religiones dicen a Jesús, ¿verdad? Y esa es la mente que se tiene. Los judíos mataron a Jesús, dice. Pero pero decir judío no quiere decir que sea todo Israel judío. Ese es el detalle. Y eso es lo bonito de esto, de que judío solo puede ser de una tribu nada más, en específico. Solo la tribu de Judá se le puede decir judío nada más. En los términos grecorromanos, ¿verdad? No, porque lo correcto es decir que es de la tribu de Yahudá, pero solo ellos. De ahí sabemos que hay 12 tribus, pero esas 12 tribus no son judíos, porque sabemos que están la tribu de Neftalí, de Dan, de Asher, de Zebulón, y ellos no pueden ser judíos, son israelí. Pero por eso estamos acá nosotros, para compartir eso, que no a todo Israel se le puede llamar judío. Por eso la gente se confunde. Los judíos lo mataron, pero no lo mataron. Él puso su vida, él la dio, y él dice, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Y eso es lo que él hizo, ¿verdad? Volverla a tomar. Porque él es el creador de todas las cosas, ¿verdad? ¿Quién puede matar a Yeshua? ¿Quién puede matar a Yahweh? Nadie. Entonces él, como un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de vida y de emuná, ¿verdad? De fe. Él puso su vida. Pero hoy digo algo, que padre puede ser alguien, digamos, yo tengo, es decir, pongamos 10 hijos, y será capaz un padre de decir, bueno, me voy a despojar de todo esto y voy a hacer que me maten a mí por todos aquellos. O es decir, no nos pongamos en calidad de que yo tengo un hijo, póngalo que usted tiene 10 niños que han sido adoptados, pero usted dice, yo soy el papá. Pero a la hora de poner su vida, ¿cree usted que la va a dar? Es bien difícil, ¿verdad? Es bien difícil. Tal vez como verdadero padre, sí es más creíble que alguien pueda dar la vida por un hijo verdadero, ¿verdad? Pero por alguien que no es un hijo, es bien difícil. Es bien difícil. Pero más sin embargo, ese es un ejemplo, ¿verdad? Que tenemos, que él sí lo hizo.
Por eso, por eso nosotros decimos que Yeshua es un modelo a seguir. Él y nadie más. Seguimos, 17:9. Vamos a dejar en segunda parte lo que es la parashá, porque se va a quedar en continuación. Vamos a seguir hasta donde el tiempo no nos dé, ¿verdad? Hasta las 6. Hasta las 6. ¿Por qué hasta las 6? Porque nosotros no nos regimos con lo que es el calendario grecorromano. Sí sabemos que estamos en sábado, pero porque Roma le puso sábado al día, ¿verdad? Pero si leemos la Torá, o tiene la oportunidad usted de leer una Biblia, no va a encontrar que nuestro Elohim le puso nombre a los días, ¿verdad? Se lo puso Roma, ¿verdad? El Imperio Romano le ha puesto nombres a todos los días. Por eso conocemos que la semana ahí se comienza desde domingo, lunes hasta terminar el sábado, ¿verdad? Pero no se lo puso nuestro creador, sino Roma. Sabemos que según el calendario estamos en sábado, pero nuestro Abba nos manda a guardar un día de reposo, dice, y nos habla de un séptimo día. Con eso no estamos diciendo que somos sabatistas, de ninguna manera, sino apegarnos a la Torá, a la palabra, que hay que guardar un día. Y eso es estatuto perpetuo. Y lo podemos leer, ¿verdad? Ahí no hay solo 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino le puedo decir que le puedo dar hasta 10 citas de lo que es el día de reposo, que está vigente hasta que nuestro Adón regrese, sea su segunda venida. Por eso nosotros, a pesar de que cuesta lo que es guardar Torah, pero lo hacemos como obediencia, ¿verdad? Como obediencia a los estatutos no del hombre, sino de nuestro Abba, que él así lo requiere, guardar un día. Sabemos de que hay otras congregaciones que le llaman sabatistas, ¿verdad? O ellos se hacen llamar sabatistas, pero verdaderamente ellos sí guardan el sábado. Pero para nosotros a las 6 de la tarde terminamos, ¿por qué razón? Porque comenzamos el primer día. Porque para nosotros solo existe primer día, segundo día, hasta llegar al séptimo día. Y así nos regimos. Al interactuar con alguien que no conoce raíces hebreas, sí, nosotros decimos, sí, lunes, martes, miércoles, ¿verdad? Porque así es la cultura, ¿verdad? Pero conforme a Torah, no es así. Así que estamos guardando un día de reposo. Eso es lo que se hace acá, ¿verdad? Por eso por eso día de reposo en el hebreo se dice Shabbat. Estamos en Shabbat. No sé si alguna traducción de alguna Biblia diga Sabbat, pero no es Sabbat porque caeríamos a lo mismo, ¿verdad? Decir sábado. Entonces la palabra hebrea correcta es Shabbat. Estamos guardando día de reposo como obediencia, ¿verdad? No a la perfección, pero lo hacemos como obediencia. Y es lo que a nuestro Abba le interesa, la obediencia. Entonces seguimos con el 17:9. Devarim, Deuteronomio 17:9. Dice: y vendrás a los Kohanim. Los Kohanim la gente lo conoce como sacerdote, pero lo correcto es decir Kohanim porque es una palabra hebrea que es apartado todo eso. A los levitas y al juez que hubieren aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Imagínense, te enseñarán la sentencia del juicio. Esto nos enseña que entre los jueces que hay un juez principal. Uno solo. Y este juez es un juez justo y recto, ¿verdad? Que es Yeshua. Es el único juez. Si bien es cierto, tenemos jueces
oficiales en la tierra, ¿verdad? Y desde tiempo atrás también se viene dando eso. Pero el único juez es Yeshua, es el único que puede él, bueno, y es decir, él viene por eso, ¿verdad? Para absolver de culpas al inocente, y bueno, el que no se halló en lo que es el mandato de él, pues lastimosamente, ¿verdad? No podemos decir que todo el mundo va a ser salvo, porque estaría yo contradiciendo la palabra del Todopoderoso, ¿verdad? Y no es así. Verdaderamente sí, yo quisiera que todo el mundo fuera salvo, pero yo, ¿verdad? Yo humanamente. Pero la Torah no dice eso. Y él sabe por qué, ¿verdad? La Torah nos dice también de que él ha creado personas, dice, para el día malo. Bueno, entonces si él las ha creado para el día malo, no se van a salvar. Tiene que ser así, ¿verdad? Porque si él lo ha dicho, se tiene que cumplir. 17:11. Según la Torah, según la Torah, capítulo 11. Según la Torah que te enseñan y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda de la sentencia que te declaren. Imagínense, ¿cómo debe de actuar un juez justo según la Torah? Nos habla también de que en aquel tiempo se elegían reyes también, ¿verdad? Pero era un decreto que este rey, al fungir como rey, se le daba una copia de la Torah, de esta Torah. No sé si era una copia o 2 copias. ¿Para qué le servía a él? Para que se guiara conforme a Torah. Como lo que acabamos de leer, para que su corazón, dice, no lo desviara ni a la izquierda ni a la derecha, sino siempre en rectitud, ¿verdad? Para dar un sano juicio. Esto también nos enseña que aparte de la observancia de la Torah, es obedecer los decretos de los jueces. No obstante, los decretos que dicten las autoridades tienen que ser de acuerdo a la Torah de Yahweh. Y tendría que ser así, ¿verdad? Pero lastimosamente no es así. Y tendría que serlo, ¿verdad? Veamos Hechos 4. Hechos 4, 18 al 20. Mahasín es lo correcto de Hechos. Hechos 4, 18 al 20. Dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni dijeran enseñanza, o sea, es decir, ni enseñen en el nombre de Yeshua. Mas Keifa y Yahanán respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Yahweh obedecer a vosotros antes que a Yahweh, porque no podemos dejar de decir lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído. No se puede, ¿verdad? No se puede dejar. ¿De qué está hablando ahí? No se puede, dice, enseñar de lo que usted ha visto, ni de lo que uno ha oído, pero en este caso está hablando de lo que es la Torah.
no se puede enseñar fuera de la Torah. Por eso yo debatía un caso, no estábamos en discusión, ¿verdad? Pero le digo a un varón, él me decía, es que la verdad, me decía, es relativa. Usted tiene su verdad, me decía, yo como cristiano tengo mi verdad, y bueno, el católico tiene su verdad, y así sucesivamente, cada uno tiene su verdad. Entonces yo le decía, bueno, pero conforme a Escritura, hay una sola verdad. No puede ser verdad relativa, sino conforme a Torah, conforme a Escritura, la verdad es absoluta. ¿Por qué razón? Y lo acabamos de leer. No puede ser lo que yo piense, ¿verdad? Ni lo que yo crea. Porque yo, fuera de Torah, puedo creer muchas cosas que no son Torah. Pero verdaderamente, si yo voy a la Torah, ¿qué me dice? Entonces, ahí es donde debemos ver que nuestra verdad conforme... Bueno, si hablamos de verdad, de Torah, ¿verdad? O si hablamos de verdad de lo que es salvación, vemos que hay una sola verdad. Y afuera de esto no hay más. Fuera de esto no hay más. Imagínense que, y lo hemos visto, ¿verdad? Ustedes lo han visto también, de que cuánta gente se anda moviendo de congregación en congregación. Tal vez no se siente bien en una y bueno, voy a ir a la otra a ver si me siento bien ahí. Bueno, luego se va para otra y así anda, ¿verdad? De una en una. Al final, ¿qué busca? ¿Qué busca? Porque verdaderamente, si estamos acá, ¿qué andamos buscando nosotros? Salvación, ¿verdad? Y eso es lo que lo que el mundo religioso busca, pero en su corto entendimiento, ¿verdad? Por eso dice, bueno, me voy para un lado y bueno, no hallo aquí lo que yo encuentro, me voy para el otro lado. Y usted le pregunta, bueno, yo he pasado por 10 iglesias y mire, pues, al final no sé en qué creer. No creo en nada porque verdaderamente no hallé lo que buscaba. Pero ¿qué era lo que buscaba? Y lo hemos visto. Mire, si lo que se buscaba era esto. La verdadera palabra. Sin nada de levadura, ¿verdad? Porque si bien es cierto, esta Torah, hay algunas cosas, algunas traducciones de que no es verdaderamente lo que tiene que decir, ¿verdad? Pero por eso el Abba nos manda a escuadriñar las escrituras para ver qué es realmente cierto y qué es lo que no es cierto también. Porque acá se pueden encontrar, si usted quiere, dos verdades. Aquí está la verdad y está la mentira también. Por eso decía él ¿se acuerdan que leímos en la parashá anterior? Cuando él decía, y aquí yo pongo delante de ustedes la verajá, la bendición y la maldición. Estaba hablando de esto, aquí pongo yo delante de ustedes la bendición y la maldición. Elijan ustedes si quieren vivir, decía, elijan la bendición y si quieren pues morir, elijan la maldición. Encontrada aquí mismo. Acordémonos cuando a Satán, el enemigo, el adversario, se encuentra con Yeshua, ¿verdad? ¿Qué verso le citó él? La misma Torah, pero ya engañosa, ¿verdad? Por eso decimos, la gente a veces con la misma palabra se tuerce, pero ¿por qué lo quiere? Porque no escuadriña. Imagínense a nuestro maestro, él siendo el dador de la vida, él siendo conocedor y de esta palabra, el enemigo lo quiso haber engañado con su misma palabra. Porque la Torah le citó, el Salmo 91, ¿verdad? Eso le citó. ¿Por qué no le dijo otra cosa? Sino la misma palabra. ¿Y qué le contestó él? Con la misma palabra, se defendió, ¿verdad? Entonces, de nosotros depende, acá está la verdad y la mentira. Por eso imagínense de que
Es doloroso, sí, pero cuando lo llegamos a comprender, leemos y llegamos a un comprendimiento así rápido que decimos, es cierto, ¿verdad? Lo que estamos leyendo no lo entendía, pero ahora sí lo entiendo. Por ejemplo, ¿quién no conoce el Salmo 91? Hasta de memoria, ¿verdad? Pero ahí dice muchas cosas que en la Biblia son incomprensibles. Habla de un lazo del cazador. ¿Cuál es ese lazo? Ese lazo ahorita está metido en todas las religiones. Pero de allí, por eso nosotros tratamos de, no a fuerza, ¿verdad? Porque nosotros nadie estamos a fuerza acá, ni a nadie se le anda diciendo acepte, sino la persona misma, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la palabra esta no es para todos. No es, dice, del que quiere ni del que corre, sino de que él tiene Gesed, de que él tiene Rahamín, lo que la gente llama misericordia. Para ellos es esta palabra, para el que él quiere. Pero el que no, así como escuchó, así se fue. Pero nosotros seguimos, ¿verdad? Porque ese es el propósito del Abba, de dar a conocer su Dabar, así como se la dio a Moshe, ¿verdad? Para que la llevara. Y es por él mismo que nosotros conocemos esto, para volverla a seguir llevando, para volver a sacar lo que estaba oculto, o no oculto, ¿verdad? Siempre está aquí visible, pero lo que tratamos de decir es oculto a nuestros ojos, ¿verdad? Pero carnalmente. Pero con la vista ruajín espiritual es diferente. Pero para eso es esta Dabar. Pero es lo que les decía, ¿cómo vemos gente de un lugar a otro? ¿Buscando qué? Es que yo siento, dice, que hay algo que todavía no encuentro. ¿Pero qué es, pues? Es esto, solo que no lo sabe. Pero para esas personas es que nosotros estamos acá, dando a conocer la Torah, lo que la gente mal llama ley, pero no es ley, porque la gente dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero no es así, ¿verdad? Yo, digamos, escuadriñando un poquito más, me daba cuenta que es la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿La gracia es apartarse de la Torah o hay otra gracia? Y llegué a un comprendimiento que la misma gracia es la misma escritura, esa es la gracia. Porque ahí se da cuenta usted el buen camino y el mal camino, y es por esta Dabar que usted dice, bueno, todo lo que hizo mi maestro por mí y por su pueblo, y entonces ¿por qué yo voy a dejar esto a un lado? Entonces por esto mismo es que usted se da cuenta que anda caminando mal. Entonces esta es la gracia. Y la gente se confunde, ¿verdad? La ley, dicen. Porque la ley mata, pero no es así. Esto es un conjunto de leyes, o más bien es el manual de vida para el pueblo de Israel. Y eso ha sido así, ¿verdad? Desde el principio, Israel. Y ahora lo leemos, Israel. Por eso a Jacob le puso Israel, ¿verdad? El que prevalece con él. O ya no te llamarás Jacob, sino Israel, le dice, así te llamarás ahora. Entonces, el pueblo de Israel prevalece. Y como decimos, el pueblo de Israel no se mezcla con nada. Es como el agua y el aceite, ¿verdad? Usted le echa el aceite al agua, el aceite siempre está arriba y el agua abajo. Así es Israel, no se mezcla. Seguimos, leímos Hechos 4, ¿verdad? 18 al 20, lo acabamos de leer.
17, 16 y 17 dice. Pasamos al capítulo 17, 17 y 16. Pero él, dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Yahweh os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonarás para sí en abundancia. Y acordémonos que esto le pasó al rey, ¿verdad? A lo que la gente llama Salomón, a Shlomo. Eso es lo que le pasó a él, ¿verdad? Las mismas tres cosas que la Torah está diciendo, le pasaron a él. Las tres cosas que él está diciendo. No volverás a Egipto a traer caballo, ¿verdad? Ni mujeres, ni plata, ni oro. Pero si vemos a Shlomo, tuvo muchas mujeres, muchos caballos, dice. Fue una persona con riqueza, con bastante oro y plata. Y es lo que él decía, ¿verdad? Lo que Yahweh decía, no haga esto. Si el rey Salomón hubiera hecho caso a la Torá, no hubiera caído en pecado. No lo hubiera hecho. Veamos algo. Veamos un punto. Todas las caídas de los hombres, desde Adán hasta el último hombre, han sido y son y serán la consecuencia de no haber hecho caso a la Torá. O es decir, de no haber hecho caso a los mandamientos escritos en la Torá. Por eso han sido todas esas caídas, ¿verdad? Comenzando desde Adán hasta este día. ¿Para qué sirven lo que son las lecturas de Torá? O es decir, nosotros cada semana, como ya es de costumbre, cada semana tenemos una porción, ¿verdad? Una lectura de Torá, de lo que estamos haciendo ahorita. Se le conoce como Parashá. ¿Por qué son importantes todas estas lecturas? Imagínense, para lo que dice en Devarim 17, 19 y 20. Lo leemos. Devarim 17, 19 y 20. Dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Yahweh, su Elohim, para guardar todas las palabras de esta Torah y estos Jukim, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, su Ajim, ni se aparte de los misbot, ni a derecha ni a izquierda, a fin de que prolongue sus días en el reino, y él, sus hijos, en medio de Israel. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirven todas estas lecturas? Imagínense que nuestro corazón, nuestra propia mente nos puede desviar si no andamos bien, como dicen, ¿verdad? Nos puede desviar. Entonces, ¿para qué nos sirven todas esas lecturas, todas estas enseñanzas? ¿Para qué nos sirven? Para aprender, dice. Para aprender todos los días de nuestra vida. Para atesorar la dabar. Para atesorar el sacrificio que Mashiach hizo por las 12 tribus de Israel. Es decir, por usted y por mí. Por eso es. Luego vamos a pasar a lo que es
capítulo 18. Esto es como una como decir, recapitular lo que ya se vio en otra parashá, ¿verdad? Porque en este capítulo habla de la heredad de lo que es la tribu de Leví. ¿Se acuerdan de que a todas las tribus se les dio herencia, se les dio repartición, pero a la tribu de Leví no? ¿Por qué razón? El mandato de Yahweh era. Por eso yo acá escribí, Yahweh, heredad de los Leví. Porque así comienza. En el 2 lo reconfirma. 18:2 dice, no tendrán pues heredad entre sus hermanos. ¿Por qué razón? Yahweh dice es su heredad, como él les ha dicho. Entonces, ¿acuerdan que por eso a los levitas, no se les dio repartición, ¿verdad? Más sin embargo, más adelante vemos que solo se les dio casas de refugio. Se les dio casa de refugio. Esto servía para que, bueno, antes de ir más allá, Yahweh es la heredad de los Leví. Por eso no se les dio nada, ¿verdad? La repartición de tierra. Pero sí había un decreto que cada persona les tenía que dar un diezmo. La 10ª parte de lo que eran los granos, sus alimentos, se los tenían que dar. Para que ellos se alimentaran, ¿verdad? Porque ellos son los encargados de lo que es el templo. Lo que en el hebreo se conoce como Mishkan. La presencia de Yahweh. Son los que andaban cargando el arca del pacto, o el arca de la alianza, lo llaman algunos, ¿verdad? En ese arca, dice la Torah de que ahí está el maná que cayó del cielo. Las tablas que rompió Moshe también, ¿verdad? Cuando vio que él fue al monte y cuando regresó vio que ya estaban en adoración a dioses, ¿verdad? En adoración a dioses, y esas tablas no fueron quemadas, ni quebradas, ni nada por el estilo, sino fueron guardadas. Solo el Abba sabe, ¿verdad?, por qué razón las ha guardado allí. Y está la vara también, ¿verdad? La vara de Aarón, son los que contienen ese arca del pacto. Entonces estos levitas son los encargados de guardar eso en el templo. Luego vamos a leer 18, 2 hasta el 5, vamos a leer. Para comprender lo que es lo que se les daba en ese tiempo a los levitas, ¿verdad? Los Kohanim, dice Leví, es decir, toda la tribu de Leví no tendrá parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Yahweh y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad de sus hermanos, Yahweh es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los Kohanim de parte del pueblo, de los que ofrecieron en sacrificio buey o cordero, darán al Cohen la espaldilla, las quijadas y el cuajar, y las primicias de su grano, de su vino, de su aceite y de las primicias de lana de las ovejas les darás. Porque les ha escogido Yahweh, tu Elohim, de entre todas las tribus para que esté, para servir en el nombre de Yahweh y él y sus hijos para siempre. Entonces, veamos en el tiempo de ahora. Ya está. No es por tal vez por caerle mal a alguien, ¿verdad? Pero verdaderamente la Torah lo dice. Hasta el día de hoy el diezmo no está vigente para ninguna religión, para ninguna iglesia. Eso no puede ser así. ¿Por qué razón? Digamos que fuera así, que estuviese vigente todavía. ¿Para quién tendría que ser el diezmo? ¿Tendría que ser para mí?
qué chivo, ¿verdad? Porque como yo llevo la palabra, entonces no tengo que trabajar, no que solo, como dicen, solo predicar y bueno, no voy a trabajar y me tienen que dar el diezmo, todos. ¿Tiene que ser así? No es así. Dice que el diezmo solo era apartado para una tribu en específica, para la tribu de Leví, y para nadie más. Y ahora en día, ¿quién? Nosotros, ¿cómo podemos saber que usted o yo o cualquiera de los que estamos aquí es de esa tribu de Leví? ¿Cómo podemos saber eso? Solo nuestro Creador lo sabe. Entonces, porque yo digo, a veces me repugna saber de que hay mucha gente aprovechándose de eso, ¿verdad? Pidiendo dinero, estafando a la gente, y esto no es así. Esto no debe de ser así. Si fuera así de que por llevar la dabar de Yahweh yo no trabajara, pero no quiere decir de que voy a andar estafando gente, ¿verdad? No, si acá yo tengo la veraja de llevar la dabar de Yahweh, pero yo trabajo como cualquiera. A nadie se le anda pidiendo nada. A nadie. Si es cierto, no está de más decirlo acá. Somos una congregación, una quejilá en crecimiento. En hebreo es quejilá, congregación. Pero solo se recoge acá una teruma, es decir, una ofrenda. Pero eso es voluntario. ¿Por qué razón? No es para mí. No es para nadie que está aquí. De repente viene alguien con necesidad y se le da. De repente hay que comprar algún equipo, alguna silla o algo. Para eso se ocupa. Pero no para lucrarse uno. Porque esto es así. La palabra del Todopoderoso no puede ser vendida. No puede ser así. Si usted ha sido llamado para predicar, para llevar la palabra, tiene que ser que le nazca, ¿verdad? Tiene que ser de todo corazón, no tiene que ser para lucrarse. Y eso es lo que pasa en muchas religiones, en todas, digamos. Lucrarse. Y no, esto no debe de ser así. La palabra es digna de ser recibida por todos. Lastimosamente no es así, ¿verdad? No es así. Debería de ser recibida porque es digna por todos, pero sin ningún costo, sin ningún lucramiento. Pero es lo que más se ve, ¿verdad? A veces nos ponemos a platicar con mi madre y yo le digo, es que verdaderamente todo pastor, todo encargado de una iglesia, debe de trabajar como cualquiera, todos. Pero no, dicen, bueno, es que no estoy trabajando, pues, estoy trabajando en la obra, pero esto no debe de ser visto como un trabajo, no debe de ser así. Pero para eso estamos nosotros, para decir todas estas cosas, porque verdaderamente es así. Y se ve, ¿verdad? A veces yo me quedo admirado de que ancianitos que tal vez no trabajan, que les dan recogen sus moneditas o algo, pero van a la iglesia a dejarlos. Yo digo, esta congregación le tendría que dar a esta persona mejor, en vez de que ellos den, ¿verdad? Pero lastimosamente, ¿verdad? Sigamos. Leímos hasta el 5, ¿verdad? Entonces vemos acá claramente para quién es el diezmo. Ahorita la Torah nos dice que nadie puede recibir ni andar pidiendo diezmos porque esto solo tiene que ser cuando haya templo en Israel. Pero hasta ahorita no ha sido construido todavía. No hay templo. O sea que esto no tiene vigencia alguna. No tiene vigencia. Como les decía, si en caso se recogiera diezmo, sería para dárselo, ¿verdad? Como la Torah lo demanda, lo aclara. Para el huérfano, para el desamparado y para la viuda. Para eso sería. Tendría que ser así. Luego dice, vamos a leer, hasta el 5 leímos, ¿verdad?
Dice Yahweh, detesta que alguien de su pueblo aprenda de las abominaciones de las naciones. ¿Por qué dice eso? Dice el 18:9, cuando entres en tierra que Yahweh tu Elohim te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti alguien, en ti, quien haga pasar su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas, y por cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones. Yahweh tu Elohim echa estas naciones de delante de ti. Imagínense. Y vivimos en un mundo así, ¿verdad? Lastimosamente es lo que nuestro Abba Yahweh detesta y es lo que el mundo hace. Lastimosamente, al darle más cabida a todas estas cosas, si bien es cierto, existe el bien y existe el mal, ¿verdad? No digo que no existan estas cosas, pero esto es una copia verdaderamente de lo que es la verdad. Alguien que cae en eso va a estar creyendo no en el Todopoderoso, no va a estar creyendo en el Dador de la vida, sino en la persona que lo curó, ¿verdad? Porque estas personas sí curan. En cambio, nuestro Elohim, Él sana. Entonces estas personas por eso dice que son curanderos, porque sí curan. Pero las personas le ponen más atención a eso y dicen, bueno, voy a ir donde fulano porque él me va a adivinar tal cosa, él me va a adivinar lo que yo quiero saber y él es bueno, ¿verdad? Imagínense, le da el atributo de bueno a alguien carnal, a alguien humano, haciendo cosas detestables para nuestro Abba Yahweh, y a esa persona se le da ese título de bueno, ¿verdad? Y bueno, él dice, bueno, solo mi Abba. Ni aún Yeshua, ¿verdad? Manifestado en carne acá en la tierra cuando andaba, él no se agarró ese atributo de bueno, ¿verdad? Cuando le dijeron, Rabí, bueno, ¿por qué me llamas bueno? Dice, si bueno solo mi padre. Él es el único bueno. Pero la gente se confunde, ¿verdad? Voy a ir donde el adivino porque es bueno, fíjese, para adivinar. Es bueno para sacar estas cosas, embrujo y todo eso. Pero de eso hay que tener cuidado, de poner la confianza en alguien que verdaderamente y lastimosamente lo tenemos que decir, es algo detestable para Yahweh. Peor aún, si es alguien que ha conocido la Emet, ¿verdad? Depositar su confianza en eso. Luego pasamos al capítulo 19. Ya le vamos a dar fin a esto porque ya son las 6. Solo vamos a leer, bueno, solo lo vamos a recapitular. Como lo vamos a dejar como un recordatorio para la próxima parashá. En el capítulo 19 se habla de lo que les decía al principio de las ciudades que se le da a las tribus de Leví, de las casas de refugio, para que huya allí, dice, y se refugie allí el homicida. Alguien nuevo va a decir, bueno, ¿y cómo? Hay casas de refugio para los homicidas también. Entonces todos los que matan se pueden refugiar, ¿verdad? Que no hay nada, no hay problema. No. Más adelante vamos a ver verdaderamente para quién son estas casas de refugio. La Torah dice para el homicida, pero no cualquier homicida, ¿verdad? Aclarar de que esas casas de refugio son para los homicidas que es decir, han matado a alguien sin querer. Por decir, alguien se iba pasando, se estaba rajando leña y le caía un hachazo, lo mataba y no lo hizo por querer, ¿verdad? De repente usted iba a un lado y pasaba empujando a alguien y se iba a un barranco, la persona se mató y lo hizo sin querer, ¿verdad? Para estos homicidas es eso.
Aparte de que la parashá se trató de, por eso se llama Mishpatim en el hebreo, quiere decir jueces. Jueces, habla de jueces y oficiales, pero también habla de lo que son lo que están los testigos. Habla de las dos clases de testigos, de lo que son verdaderos testigos falsos y verdaderamente testigos. De eso habla la parashá, pero lo vamos a dejar en lo que es recapitulado, ¿verdad? Lo vamos a dejar pausado, porque es bien importante conocer, ¿verdad? Y eso es lo que se ve en el mundo todavía, se sigue viendo, de que a alguien lo llevan a un tribunal y dice, servime como testigo, y tal vez la persona ni sabe nada, pues, pero le dice, vos habla de esto y de esto, y ya estuvo. Y vamos a ver qué consecuencias lleva todo eso, el que es verdadero y el que es falso. Lo vamos a dejar hasta ahí, esperando de que esta davar haya sido llevada a todos lugares, ¿verdad? Del mundo, porque, mire, es verdad que no podemos, ¿verdad?, andar en todo el mundo. Si tuviéramos la oportunidad, ¿verdad?, y cómo viajar a llevar esta davar, fuéramos. Pero verdaderamente hoy se nos facilita a través de las redes sociales que la gente, porque las redes sociales hay en todo el mundo y es la misma, y lo ve todo el mundo. Entonces tenemos esa verajá, ¿verdad?, de transmitir en las diferentes redes sociales para muchos, ¿verdad?, que están regresando a lo que es raíces hebreas. Esperamos de que esto haya sido verajá para todos, lo que nos ven, lo que se nos están agregando, los nuevecitos, ¿verdad?, que están llegando y tal vez no comprenden algunas cosas, que hay veces que uno no comprende ciertas cosas, ¿verdad? Pero para eso está acá el ají Natanael, el ají Eliab, y pueden hacer sus preguntas de cualquier interrogante que tengan. Así de que dejamos hasta acá lo que es esta enseñanza, esperando y confiando en nuestro Abba, ¿verdad?, de que Él nos regale otro, porque ya estamos en otro día más, y la Torah lo declara, ¿verdad?, que de 6 a 6. Entonces ya estamos en un yom más, y solo con eso es una gran verajá. Así de que fue un gusto estar acá una vez más. Y shalom, shalom para todos y bienvenidos a los hermanos acá que nos acompañan, ¿verdad?, en este yom, esperando de que no sea, ¿verdad? No, yo no sé si ya habían aquí acompañado en alguna ocasión a mis hermanos acá, pero yo es primera vez que los veo, pero es un gusto, ¿verdad?, saber de que se nos están agregando más personas sedientos de conocimiento, porque no solo para conocer, sino porque lo decimos y lo volvemos a confirmar de que lo que está en juego es la salvación, y por eso es la importancia de un nombre, y tenemos esa enseñanza, ¿verdad?, que la importancia del nombre, con todas sus citas y todos sus detalles escritos en la Torá y en las mismas Biblias también. Porque alguien me puede decir, es que la que usted tiene es otra Biblia diferente a la que yo tengo. Si bien es cierto, es la Torá, pero en la Biblia está también. Solo que acá ya trae los nombres propios en hebreo. Eso es lo único, pero de ahí toda la misma lectura, todo está igual, ¿verdad? Así que es un gusto para nosotros tenerlos acá, ¿verdad? Es un gusto y esperamos de que sigamos escuadriñando todo, ¿verdad? Porque para eso nos ha puesto acá nuestro Elohim, para escuadriñar las escrituras. Así que, shalom, shalom.